Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, comunidad, tanto por hacer, bienvenidos a un especial más. El día de hoy tenemos una invitada súper capacitada, es la especialista María Eugenia Ramos Rayón. Ella es presidenta de la Asociación Linfática de México, ACE. El tema de hoy que vamos a tratar es el linfedema. Vamos a ver de manera teórica muchísimo sobre las dudas que de repente surgen. Yo sé que de repente la gente no sabe qué es el linfedema, cómo se da. Así que si tienen dudas, por favor, escríbanlas. Estamos aquí al pendientes. Y pues bueno, Maru va a estar muy contenta de pues respondernos y pues sacarnos de todas estas dudas que de repente tenemos, ¿no? Maru, antes de comenzar, platícanos de ti. Cuéntanos tu historia, cómo llegas a hacer esta especialidad en oncología. Tú eres licenciada en enfermería de la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo llegas aquí? ¿Cómo decides ser especialista en linfedema? ¿Cómo llegas a la Asociación Linfática? Por favor, sí, claro. Cuéntamelo todo. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Laurita, por la invitación y lo agradezco enormemente porque estos foros se necesitan para dar a conocer el linfedema, porque desafortunadamente la comunidad oncológica se niega un poco todavía la existencia de este padecimiento. Entonces, mil gracias, mil gracias. Gracias a ti. Y bueno, ¿cómo es que llego a esto? Llevo 25 años trabajando en el Hospital de Oncología del Siglo XXI. Okay. Entonces, pues todos los días se ven pacientes con edemas extraordinariamente terribles, tanto de la cara, del cuello, los brazos, de genitales, que es dolorosísimo, de las piernas, de tipo elefantiasis, que bueno, ahora ya nos están prohibiendo decir elefantiasis por los derechos humanos, porque no nos podemos comparar con animales. Pero bueno, para que se den una idea del tipo de pacientes que tenemos en oncología. Y bueno, trabajé un tiempo con un cirujano oncólogo que es especialista en cáncer de mama y entonces, bueno, veíamos que no podíamos solucionar ese problema del linfedema cuando en el postquirúrgico la paciente pues resultaba con el brazo hinchado y nos decía, ¿y ahora qué hago? Pues quién sabe, o sea, no sabemos qué hacer. Entonces, bueno, me fui a hacer una especialidad en la técnica Boder que da la escuela alemana, después hago otra certificación por Halberg y inicio con tratamiento a los pacientes porque es una patología que nadie quiere ver, que nadie quiere caso. Con el respeto que me merecen mis compañeros oncólogos y toda la comunidad oncológica, pero les dicen a los pacientes que es lo normal, que es lo esperado, que así van a vivir el resto de su vida y no, eso es muy injusto porque el haber pasado por un proceso oncológico que es tan difícil, ¿no? De por sí la palabra cáncer lo relacionamos mucho con la muerte y saber que ya pasé ese proceso que me fue muy difícil, quimio, cirugía, radioterapia, etcétera, verme sin seno, a lo mejor, ¿no? Verme con la cara hinchada perennemente porque no hay nada que hacer. Y eso es falso. Sí hay mucho que hacer, y de hecho la terapia del linfedema es tan noble, es tan linda, que se cura con caricias. Prácticamente con caricias. Sí, claro. Entonces fue así como poco a poco incursionando en esas cuestiones del linfedema y la Asociación Linfática de México inicia a dar cursos desde el 2005, que fue liderada al principio por la licenciada Claudia Tid de Luna y por la licenciada Isabel Aloy. Okay. Posteriormente fue la licenciada Natalie Torices y en la actualidad una servidora y estamos proyectándonos mucho para la capacitación, especialmente a médicos, enfermeras y fisioterapeutas, porque en esos procesos de la rehabilitación, si el rehabilitador desconoce el sistema linfático y lo que es toda la terapia, pues la misma rehabilitación puede generar linfedema también. Claro. Vamos a tocar estos puntos. Yo quiero, como les comentaba en un principio, quiero empezar desde ¿qué es el linfedema? Así es. El linfedema es la acumulación de líquido linfático, pero rico en proteínas.
Ahí a veces se pierde o se hace una confusión con respecto. Entonces, si yo tengo linfedema, ¿tengo que disminuir mi porción de proteínas alimentarias? No. Esas proteínas se van quedando en el tejido, pero por falta de los ganglios linfáticos. Y existen dos tipos de linfedema, el linfedema primario y el linfedema secundario. El linfedema primario es una afección cromosómica, es un defecto ya a veces de nacimiento. Perdón que te interrumpa, una alteración genética. Así es, una alteración genética. Y que puede dar en varias etapas de la vida. A veces hasta nacen ya hinchaditos los bebés, pueden tener linfedema primario en la adolescencia o en la adultez también, puede ser tardío. En la cuestión del linfedema secundario, es secundario a. Generalmente es secundario a padecimientos oncológicos, y esos padecimientos oncológicos, sus tratamientos, quimioterapia, radioterapia y cirugía. Cuando hay una disección ganglionar o una extracción de ganglios linfáticos, para que entienda la población, tienen que quitar los médicos esos ganglios para evitar que la enfermedad se corra a otros órganos, porque esas células malignas son muy afines al sistema linfático. Entonces, a través de él es como hace las redes para hacer enfermedad metastásica o a distancia. Entonces, por eso tienen que quitar los médicos esos ganglios. Y cuando lo hacen, pues están en un primer riesgo de padecer linfedema. El segundo riesgo, pues, es el tratamiento de quimioterapia. El tercero es la radioterapia. Ok. ¿Qué puede ocasionar linfedema? Por ejemplo, hay a las pacientes en este caso que les hacen esta mastectomía radical y les extraen los ganglios para analizarlos. Me comentabas esta parte importante ahorita, tras bambalinas, me comentaba que hacen la mastectomía y hacen la extracción del ganglio centinela, ¿cierto? Platícanos un poquito de esto, por favor. Claro que sí. Afortunadamente, en la actualidad se cuenta con esa técnica ya hace mucho tiempo, que se llama biopsia de ganglio centinela. Hablaré primero de biopsia de ganglio centinela y posteriormente de disección ganglionar. La biopsia de ganglio centinela es un procedimiento quirúrgico que se realiza a las pacientes que tienen un tumor muy pequeño, quizás 2 centímetros o menor a 2 centímetros, que la probabilidad de que esas células malignas hayan emigrado a la axila, a los ganglios axilares, es mínima, pero tienen que cerciorarse si están contaminados o no. Entonces, en plena cirugía, en donde están haciendo o van a realizar la mastectomía, que es la resección de toda la glándula, o cuadrantectomía o lumpectomía, que es nada más la resección pequeña del tumor en donde se encuentra, mientras el cirujano está realizando ese procedimiento linfático que encuentra. Es una técnica con un colorante que se llama azul patente. Ese lo inyectan alrededor de la areola pezón, del complejo areola pezón, y es una tintura que solamente se adhiere al sistema linfático. Solamente a través de él es como circula y se nota muy, muy bonita la red linfática. El cirujano abre un espacio muy pequeño al costado de la glándula mamaria para buscar hacer la búsqueda de ese ganglio. Se le llama centinela porque es el primer gangliecito que encuentra. Puede encontrar más, pero el primer ganglio es el centinela. Entonces, en el transoperatorio, durante la cirugía que el médico está haciendo esa resección del tumor o de la glándula mamaria, ese gangliecito lo mandan a patología para que el patólogo determine si está contaminado ese ganglio, avisa al doctor, es positivo, entonces el doctor sí tiene que hacer una resección axilar completa, quita primero y segundo nivel de la axila, que no son todos los ganglios linfáticos, para asegurar que no haya metástasis o enfermedad a distancia. Si es negativo, pues esa resección axilar no se realiza. Entonces es una maravilla porque salvan a muchas pacientes de padecer de linfedema. Entonces esa es la biopsia de ganglio centinela. La resección o la disección ganglionar es esa, cuando el tumor es más grande, ya
se palpan ganglios axilares en la exploración, cuando hace el médico la exploración al paciente y decide que tiene que quitar la glándula mamaria completa. Entonces, si hay ganglios positivos, se le llama así, que se sienten grandes, que se sienten ya muy inflamados, entonces, pues, si el médico decide definitivamente hacer una resección ganglionar. Ok. Pregunta del millón, porque de repente dicen las pacientes, a mí me quitaron 50 ganglios, a mí me quitaron 24. ¿Cuántos ganglios tenemos? Ajá. Bueno, anatómicamente se dice que hay entre 45 y 60 ganglios. En teoría, pues cada organismo es diferente, pero pues es más o menos la cantidad en axila. A veces el médico les dice, o por falta de tiempo, o por no querer llenar de más nervios, o de no alterar tanto a la paciente, le dice, quitamos todos para que esté segura. Ya. Pero quien determina la cantidad de ganglios que se han resecado es el patólogo. Él es el que dice, fueron 19, fueron 15, 10, 2, 20, 30, 40, etc. Y ahí sí tengo que mencionar algo. El cirujano, cuando hace la resección ganglionar, no sabe cuántos ganglios ha quitado, porque el tejido es tan del mismo color que a veces no se alcanza a apreciar cuántos ganglios se quitan, y tampoco los va a estar contando el doctor. Claro. Quien lo define es el patólogo, es el quien da la cantidad de ganglios seccionados. Entonces, cuando dicen, pues es que son todos, se hace para dar esa tranquilidad al paciente. Pero son primero y segundo nivel axilar que se reseca. Ok. Platícame en qué casos ocurre, porque nosotros ahorita estamos hablando de cáncer de mama y esta extracción de ganglios. ¿Ocurre este problema del linfedema en alguna otra parte del cuerpo? Sí. ¿Y cuál es la condición? ¿Tiene que ser forzosamente la cirugía? Bueno, en oncología vemos muchos casos muy difíciles, desde problemas de cabeza y cuello, que pueden ser laringectomías, pueden ser tiroidectomías con resecciones ganglionares bilaterales incluso, que quedan con la carita muy, muy hinchada, muy edematizada, aparte del tratamiento de radioterapia. Entonces es cirugía más radioterapia. Eso es en el proceso de cabeza y cuello. Okay. Generalmente todos los procesos quirúrgicos oncológicos tienen que ver con el sistema linfático. Entonces, en la mayoría de ellos sí hay linfedema. Hablamos de cabeza y cuello, de tórax, pues incluso hasta melanomas, porque se tiene que hacer la disección ganglionar para evitar enfermedad a distancia. Los sarcomas, que no es propiamente por la disección ganglionar que hacen, sino por la extensión del tumor y las cicatrices o cirugías tan grandes, porque son tumoraciones a veces muy grandes, las que se generan en abdomen, pues el cáncer cervicouterino, el cáncer de próstata también, que tiene ramificaciones a los ganglios pélvicos o inguinales y tienen que hacer resección. Y eso genera linfedema de genitales, linfedema de miembros inferiores, y pues los melanomas, que puede salir en cualquier parte del organismo y que indudablemente se tiene que hacer un mapeo linfático para saber si hay enfermedad a distancia. Y pues la mayoría de las ocasiones sí tienen que hacer resecciones ganglionares. Claro. Entonces es el procedimiento quirúrgico en sí de la tumorectomía, el procedimiento de la disección ganglionar y el tratamiento de radioterapia posterior a esos quirúrgicos. Ok. Platícame, yo quiero que nos hables ahorita del tratamiento y quiero pasar después a la pregunta de en qué momento sé si tengo o no tengo linfedema. Pero bueno, eso quiero, se los aventé así, chicas, para que por favor surjan sus preguntas. Platícame qué tratamientos hay para tratar, valga mi redundancia, ¿verdad? Para el tratamiento del linfedema. Sí, el tratamiento del linfedema consta de varias partes. En la primera fase hacemos una evaluación al paciente. Eso es muy importante. Que a veces dicen, bueno, a mí me hicieron disección ganglionar y voy corriendo a comprar una manga. No, no es así, no es así. Se tiene que hacer una valoración y por un linfoterapeuta, porque aunque haya rehabilitadores muy capaces, si no tienen conocimiento del tratamiento del linfedema,
la misma rehabilitación puede generar linfedema. Entonces, hay que hacer una historia clínica para saber qué antecedentes ha tenido el paciente, en qué etapa clínica está, porque a veces el paciente puede tener una actividad tumoral en ese momento y tener un linfedema tremendo que está generando deterioro en su calidad de vida, ¿no? Entonces, en cuidados paliativos vemos mucho este tipo de pacientes. Damos un drenaje linfático manual que es muy suave. Y ahí, bueno, hace rato preguntaban, ¿y podemos hacerlo? ¿Nosotros podemos darnos ese drenaje? Sí, pero no es lo ideal. Lo ideal es que lo haga un linfoterapeuta. ¿Por qué? Porque a veces se menciona o se confunde con un masaje. Y hemos escuchado muchos médicos que dicen, pues hágase su masaje, está hinchado su brazo, masajéelo, de la punta de los dedos hacia la axila, con fuerza. No, el sistema linfático, en el 80% de él es superficial, es subcutáneo. Entonces es muy, muy superficial y no necesitamos generar esa fuerza que hace el masaje. El masaje va a la masa muscular y es más profundo, con más fuerza, es más vigoroso. El drenaje linfático manual son como caricias, porque solamente estimulamos la piel para que esos capilares linfáticos o esos colectores lleven esas proteínas que se quedan fuera de la circulación a donde tiene que ir. Es lo único que hacemos en el drenaje linfático manual. Posteriormente, se tiene que hidratar la piel, tiene que estar muy limpia. Hay pliegues que se quedan posterior a la cirugía, cuando las personas son gorditas o tienen cierto grado de obesidad, hay pliegues que hay que cuidar de que no se infecten, que siempre estén secos y que estén hidratados. Entonces, la colocación de cremas es muy importante. Colocamos un vendaje multicapas que va de la punta de los deditos hasta la axila, con cierto tipo de esponjas o foams que sirven para reducir el linfedema y ir suavizando a veces los tejidos fibrosos que se van generando por la cronicidad del linfedema. Queda un brazo muy grande, pero con todo y eso muy pesado también, y después con eso tienen que hacer una serie de ejercicios específicos de acuerdo a su disfunción, de acuerdo a su edad, de acuerdo a las capacidades que tenga cada quien también. Por eso es que es muy importante asistir con un linfoterapeuta certificado para que les haga una muy buena valoración y vea qué ejercicios son los específicos a cada quien. Claro, esta parte es importante y queremos hacer hincapié. Siempre hablamos dentro del programa sobre, aquí nosotros platicamos del tema, pero cualquier duda que tengan, nosotros se las podemos aclarar, pero es importantísimo de verdad seguir las indicaciones de sus médicos. ¿Para qué? Para que no digan, es que yo lo vi en la página y lo hice. No, es importante de verdad darle seguimiento con su médico. Los linfoterapeutas los encontramos en la asociación. Así es. Tenemos un directorio en donde la asociación ha capacitado a varios terapeutas, incluso en el interior de la República. Contamos con más de 150 terapeutas ya calificados y están por estados. Entonces, en la página, ustedes entran a la página de www.asociacionlinfaticademexico.org.mx y encontrarán seguramente a un linfedema que esté cercano a su hogar. Buenísimo, muchísimas gracias. No se preocupen, los datos se los vamos a pasar también al ratito, los vamos a dejar ahí plasmados para que podamos orientarlos mejor. Tenemos una pregunta, claro, vamos a ver qué nos dice. Camerún Cárdenas dice, me gustaría saber en dónde acudir para información en Morelia. Yo tengo mi brazo inflamado, pero me dicen que es normal después del tratamiento del brazo izquierdo, me quedó más gordo. Justamente lo que platicabas hace rato, ¿no, Maru? Esta parte en donde nos dicen, te va a doler la cabeza, es normal, te va a pasar esto, es normal, ¿no? Así y entonces, ¿en qué momento, esto me va a dar pauta para la siguiente pregunta, ¿en qué momento consideramos que las cosas son normales, me están pasando, ya voy en una etapa avanzada, qué está sucediendo, ¿no? Sí, pues, ¿qué es lo que siente una paciente cuando tiene linfedema? ¿O cómo es que yo lo puedo detectar? ¿Cuáles son los síntomas que puede detectar la paciente? Así es. Podemos saber
que algo no está bien. Así es. Generalmente lo refieren o lo asocian mucho con el dolor. El dolor porque hay médicos que dicen, bueno, si usted tiene dolor tiene que ponerse un cabestrillo y colocarlo a la altura de su corazón, ¿no? A esa altura tiene que estar ese brazo, pero están generando más daño. Cuando la paciente empieza a tener dolor en el hombro, es porque hay una dificultad de movimiento, una disfunción. Por eso es que es muy importante la valoración inicial. Entonces, no precisamente el dolor quiere decir que tenga linfedema. Lo que sí puede diferenciar es que su ropa de ese lado, el lado afectado, empiece a apretar. De que cambie de coloración un poco más oscura, esa parte más cercana a la disección ganglionar, que es la axila, en este tercio, justo en este tercio proximal a la disección ganglionar, es donde se empieza a hinchar. El linfedema generalmente empieza de esta parte hacia la punta de los dedos. Entonces, cuando se sientan que ha crecido esta parte es porque seguramente ya empieza a hincharse el brazo. El dolor, les comentaba, es relacionado generalmente a la disfunción articular del hombro. Entonces, sí se requiere la valoración de un profesional para saber qué tipo de ejercicios le pueden indicar. También la piel empieza a oscurecerse un poquito, puede haber incluso infecciones en el brazo, y las infecciones a veces son de difícil control cuando ya es un brazo muy hinchado. Hemos tenido pacientes que se han tenido que internar para control de ese tipo de infecciones. Sienten la piel acartonada, muy reseca. Y como hay tanto dolor, empiezan a hacer este tipo de masaje y entonces empiezan a generar más irritación en los linfáticos, crece más, se hace más duro el tejido y a eso se le llama fibrosis. Entonces, y empieza a recorrerse de proximal a distal, o sea, cerca de la axila y lejos de la axila, que son la punta de los dedos. Entonces, la sensación de acartonamiento y dolor es generalmente las características que más, o los síntomas que más nos mencionan los pacientes cuando sienten linfedema o cuando hay linfedema. Claro. ¿Hay algunas situaciones en el ambiente, cuestiones de trabajo tal vez, que también pueden provocar el linfedema? Así es. ¿Cuáles son? Sí, eso es una muy buena pregunta, porque las pacientes tienen que hacer un cambio de estilo de vida. No así que quieren encerradas en una cajita de cristal y se paren como muñequitas, que deberían, ¿verdad? No. Se trata de que tengan siempre movimiento, pero movimientos cuidados. Es decir, a una paciente que trabaja en un hogar, ¿no? Que hace el aseo o que es mesera, o que tenemos pacientes que incluso trabajan en la Comisión Federal de Electricidad, que cargan líneas hasta de más de 40 kilos, pero que pues por el desconocimiento de sus médicos y de sus autoridades de linfedema, no los colocan en un área de mediano esfuerzo o pequeño esfuerzo. Los siguen teniendo en lugares muy pesados, en donde hacen mucha actividad física y que esa misma actividad física genera linfedema. Entonces, ¿cómo es que se pueden cuidar? Uno, ojalá localizaran a un linfoterapeuta cercano para que les haga su valoración. Dos, tienen que utilizar una prenda elástica hablando de miembro superior, hablando de cáncer de mama, ¿no? Hablando de cáncer de mama, tienen que utilizar una manga que les dé el soporte suficiente y que con esa manga hagan ejercicios, porque la compresión que tiene ese tejido de la manga y la bomba muscular que está haciendo ejercicios, están haciendo autodrenaje linfático. Está contemplado no cargar un peso mayor a 2 o 5 kilos también. Entonces, pues si mi actividad es traer una charola pesada de más de 5 kilos, puedo repartir quizás ese peso, aunque dé más vueltas, aunque tenga que ir y venir más veces, pero que este brazo no genere tanto esfuerzo, o bien cambiarlo al otro lado. Por eso es un cambio de estilo de vida que puede hacer. No podemos decir deje de trabajar, porque definitivamente la seguridad social incluso la tienen gracias a su trabajo. Y tampoco decirles que estén en casa sin hacer nada, porque pues al final la vida es movimiento, entonces tenemos que estar moviéndonos siempre y hacer ejercicio siempre con las prendas elásticas. Ok. ¿Qué influye
¿O qué tanto influye el calor para que se pueda desarrollar linfedema? Sí, ya de per se el calor pues dilata los cuerpos, incluso en estados que tienen climas muy cálidos, la solicitud es que no se quiten por nada sus prendas para que dé un soporte muy bueno. De hecho, en el mercado hay prendas que solucionan eso, son tan porosas y tienen una tecnología tan avanzada que evita que la paciente sienta tantas molestias al tenerla puesta. Ok, muy bien, vamos a pasar con más preguntas porque aquí hay mucha gente interesada, eso me encanta. María Siger, sí, nos dice, ¿por qué durante la quimio y qué cuidados hay que tener durante la quimio y la radio? Hablando del linfedema. ¿Por qué pasa durante la quimio y qué cuidados hay que tener? Así es. Hay tratamientos de quimioterapia específicamente incluso para cáncer de mama que generan hinchazón en todo el cuerpo. Pero es un efecto esperado de la misma toxicidad de la quimioterapia. Y hay estudios en donde se han reflejado que los pacientes, cuando tienen ese tipo de tratamientos, tienden a hincharse y generar linfedema. Esto es a veces tan insólito que un medicamento que te hincha todo el cuerpo te puede dar linfedema, pero porque en realidad cuando se deshincha, cuando esa toxicidad sale del organismo, cuando hay un brazo con linfedema o detona linfedema, es porque ese brazo se queda hinchado. Uh-huh. Y ese es el linfedema que queda después de una quimioterapia. Entonces, la recomendación es que tomen mucha agua durante el tratamiento y después del tratamiento para evitar esa quimiotoxicidad y la circulación mejore. En cuanto a radioterapia, pues la radioterapia es uno de los tratamientos muy importantes para el control del cáncer y que genera cierto tipo de quemaduras de primero o segundo grado. Y quedamos que el 80% de nuestro sistema linfático es superficial, es subdérmico y es justo lo que afecta la radioterapia y afecta a un gran cuadrante, porque no es solamente la línea de la cicatriz en donde va a incidir el rayo, es todo un cuadrante, incluso a veces se suben hasta ganglios supraclaviculares. Entonces, ese tipo de quemaduras, de lesiones que se hacen por el tratamiento de radioterapia es un detonante del linfedema, porque deteriora la circulación linfática. Ok, muy bien. Nos dice Margarita Hernández, fabulosa plática. Saludos, Margarita. Gracias, Mayita. Nos dice Analesi Anaya. Tuve extracción ganglionar, 10 ganglios, pero no encuentro donde haya una terapia específica en Querétaro. En el IMSS no la dan. ¿Me pueden recomendar un lugar? Me hicieron linfectomía. Lupectomía. Sí, claro. De momento no tengo a todos los terapeutas en la mente, pero seguramente sí tenemos en Querétaro. Si gustan visitar la página, ahí está el directorio y seguro sí tenemos terapeutas en Querétaro. Buenísimo. Les vamos a pasar, reitero, información de en dónde podemos localizar a la asociación y dónde se pueden dirigir. ¿Vale? Recuerden que hay un directorio alrededor de la República donde podemos encontrar estos fabulosos especialistas en justamente linfoterapia. Azul Mejía dice, muchas gracias por la información. Saludos. Cuídate mucho. Cameron Cárdenas, también me encantaría saber si podemos llevar tratamiento o alguna dieta para que el brazo no retenga líquidos o ejercicios. Ok. Esa es buena pregunta. Sí. ¿Cómo aseguramos unos años de vida saludable? De manera general, no es solo para el linfedema, pues es evitar la comida chatarra, por supuesto, disminuir nuestra ingesta de sal, especialmente si somos hipertensos o cardiópatas, porque la sal pues hace que retengamos líquidos y créanme que he tenido pacientes que han tenido cierto tipo de alergia a algo y que todo el cuerpo se llena de esas ronchas características de una intoxicación que se quedan por mucho tiempo en un brazo con linfedema. Más de lo normal. El resto del cuerpo se limpia completamente, pero el brazo con linfedema se queda con unas tortas impresionantes por esa afección. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues quitarnos toda la comida chatarra, disminuir los lácteos. Hay estudios que han comprobado que los lácteos generan inflamación. Entonces, los pacientes no necesitan
Bueno, ya en nuestra edad adulta no necesitan los lácteos, ¿no? Claro. Dicen que es para que mis huesitos estén más fuertes. No, lo que necesitamos es hacer actividad física y unos minutitos en el rayo del sol y con eso tenemos para fortalecer nuestros huesos. No con la lechita ni ningún producto lácteo. Para prevenir el linfedema, pues es básicamente mantenerse en su peso, usar prendas elásticas para prevenir el linfedema y mantener una vida saludable, pero en lo general. No hay una dieta que pueda decir, ay, pues come verduras de este tipo 3-5 veces al día. No, la dieta habitual que cada quien tiene, evitando las cosas que nos dañan, ¿no? El exceso de grasas, el sobrepeso es malísimo. La obesidad que hay en nuestro país en la actualidad afecta mucho la circulación linfática. Entonces, ese exceso de grasitas sí obstruye los colectores linfáticos y generan todavía más problemas. Si no tenía linfedema, seguro le va a dar por el exceso de peso. Muy bien, muchas gracias. Aleida Hernández nos dice, hola, soy de Venezuela. Saludos a Venezuela. Hola, saludos a Venezuela. Me extrajeron todos los ganglios y siempre está muy inflamado. También me duele mucho. Sí, necesita un tratamiento, una terapia. Una valoración. Es que sí necesita tratamiento. Ojalá hubiera algún linfoterapeuta cerca de su casa, pues es Venezuela. Sí, claro. Allá yo sé que sí hay terapeutas en linfedema, entonces pues sí, hay requiere, sí, porque cuando ya se vuelve crónico, la complejidad se va aumentando y se genera una fibrosis, y la fibrosis conforme más pasa el tiempo es irreversible. Entonces es una dureza tremenda que se hace como si tuvieran la piel de madera, el tejido de madera, y el tamaño enorme más esa sensación y ese peso que cargan, pues va haciendo más complicaciones, ¿no? Más dolor en la espalda, aumenta el dolor que tiene ya relacionado por el linfedema y que las otras estructuras anatómicas están cargando un peso tremendo, entonces genera más dolor. Claro. Ojalá pudiera visitar a un linfoterapeuta en Venezuela. Muchas gracias, Mario. Rosy Alba nos dice, ¿hay algún tiempo en el que se puede decir ya libre y no tener linfedema? Esa es una excelente pregunta, claro, porque dentro de todos los mitos que hay, dicen, si ya pasó 6 meses de su cirugía no le va a pasar nada. Bueno, la pregunta es, si nos cortan un brazo, ¿nos volverá a salir? Si nos extraen un ojo, ¿vuelve a salir? No, ¿verdad? Si nos cortan un pie, ¿nos vuelve a salir? No, así son los ganglios. Jamás vuelven a salir. Los ganglios no renacen nuevamente. Entonces, el resto de su vida va a tener el riesgo de padecer linfedema. De ahí que una de las recomendaciones es generar ese cambio de estilo de vida. No cargar un peso mayor a 2-5 kilos, ejercicio, en su peso, esas actividades intensas que hacemos generalmente, por ejemplo, en casa, las labores domésticas que son tan fuertes, ¿no? Como el estar lavando las paredes del baño o de la cocina, y a veces que habemos personas que somos intensas en cuanto a la limpieza y que generamos mucho esfuerzo en los brazos. Ese es un cambio de estilo de vida que tenemos que generar para nuestro autocuidado. Aunque nuestros médicos, que con todo el respeto del mundo me dirijo a ellos porque son buenísimos en lo que hacen, pero del linfedema no tienen idea, que no den esas recomendaciones de que ya le pueden poner suero, le pueden sacar muestras de sangre, ya le pueden tomar la presión en ese brazo. No, definitivamente no. Si hay una resección ganglionar, entonces tienen que llevar todos esos cuidados, porque los ganglios jamás vuelven a salir, por lo tanto, la insuficiencia linfática permanece para el resto de la vida. Y la literatura nos dice que del 30 al 40% de las pacientes que ha tenido resección ganglionar en los primeros 2 o 3 años del postoperatorio debutan con linfedema. Y yo he tenido pacientes que a los 35 años de la postcirugía o de la cirugía tienen linfedema. Sí, tenemos justo el caso de una paciente, un caso cercano en donde tenía 28 años de haber tenido la cirugía,
todo iba hizo perfecto. todo lo que quiso, ¿no? Exactamente, Sí, sí, sí. se va, No creo se que cuidaba. se fue a Baja California, en un lugar Sí. donde hace muchísimo calor y entonces Así es. se detona este linfedema, ¿no? Al Así grado es. de que se hincha el brazo, bueno, todas estas molestias que nos estás mencionando, Maru. Entonces, acuérdense Sí, que se que tienen que cuidar. se tienen que cuidar todo el tiempo. Siempre. Muy Y bien. aunque su doctor hermoso, aquel doctor que le entregaron a ustedes su vida y que las curó y que les dijo ya no tienen cáncer, ya están libres de cáncer, les diga, como yo te operé, no te va a dar linfedema, no es cierto. Claro, sí, no hay como tener cuidados. Así es. Ok, Terroncito 10 dice, excelente Maru, gracias. Gracias. Yo concuerdo. Maribel Quino Antel. Hola, buen día. ¿Es normal que me dé comezón y se ponga caliente mi piel? Hace 2 años me realizaron mastectomía radical. Wow. Sí, esos son datos de una infección. Mucho cuidado porque cuando la piel es caliente y se torna de color rojo, hay que ir de inmediato al doctor, porque puede ser una infección tipo erisipela o celulitis. Okay. Entonces necesita tratamiento antibiótico. Y hay que tomarse la temperatura también, hay que tomarla, llevar todos esos registros al médico para saber si es una infección y estar muy al pendiente de eso. Sí, sí. Hubo un término que me gustó que utilizaste hace ratito, donde dijiste, es lo esperado. ¿No? Ah, sí. Me gusta esta parte de, si va a haber quimio, lo esperado es que se les caiga el cabello. Así es. Y no decir, es normal. Porque Así de repente en esta pauta de es normal, suceden síntomas que de repente nosotros justificamos que es parte del proceso y no vamos al médico. Sí. Entonces, algo importante, si ustedes llegan a sentir algo diferente en su cuerpo, vayan a su médico, por favor. No dejen que avance, porque así después las cosas se agravan mucho. Entonces, yo reitero, consulten a su médico y procúrense mucho. Teodomira nos dice, Teodomira San Martín Ramírez, dice, gracias por la información de algo que el médico no dice. Para eso son estos espacios. Así es. Especialistas. Así es. Aida Delgado Jiménez, ¿me afecta ir al gimnasio y levantar pesas? Ah, muy buena pregunta. Cuando un cuerpo está adaptado al ejercicio, no hay problema. Lo malo es que cuando tenemos un proceso de cáncer, tenemos que saber si ese es el ejercicio que tenemos que hacer, ¿no? Porque, de hecho, cuando una persona tiene unos kilitos de más, que es por lo que generalmente vamos a hacer ejercicio, debemos visitar al médico para saber qué tipo de ejercicio sí puedo hacer con respecto a la edad, a la talla y el peso. Todo eso tiene que ver porque a una persona de 70 años no lo voy a poner a levantar pesas de más de 30 kilos, ¿cierto? Entonces, todo eso tiene que ir bajo la lupa de un médico, no sé, rehabilitador o en educación física. ¿Cuáles son los objetivos que yo tengo para buscar un gimnasio y hacer ese tipo de pesas? Porque también debo estar vigilado por un coach que sepa qué es lo que quiero. Tonificar músculo, bajar de peso, tener una vida saludable, porque también de eso se trata, o todo junto. Pero sí, yo les recomendaría que no fuéramos tan irresponsables y hacer ejercicio solo porque, pues, quiero tener músculos, ya sé que tengo que cargar pesas. No, todo tiene que ir bajo una vigilancia y un coaching de alguien experto en el tema, por favor. Y sí puede generar linfedema cuando tú cargas un peso mayor a 2 o 5 kilos. Muy bien, gracias. Xochitl González nos dice saludos y excelente información. Aricel Ruiz, ¿un implante de mama causa linfedema? No propiamente el implante, más bien el proceso quirúrgico, porque vuelven a hacer de la cirugía que hacen al inicio, la primera cicatriz deja una huella en el sistema linfático porque hace un corte a su circulación natural. Entonces, cuando ya hay una cicatrización, vuelve a haber otra vez otro corte a esa misma circulación, porque la introducción del implante pues, se requiere otra cirugía. Entonces, la manipulación que se hace en los tejidos sí pueden detonar linfedema y hay que cuidarlos, hay que ponerse en contacto de un linfoterapeuta para que la mantenga vigilada. Y más porque en la instalación de un implante, que generalmente cuando es una reconstrucción de mama, es un implante expansor.
Un implante expansor es como una bolsita, es un implante vacío. Lo introducen por debajo de la piel o por debajo del músculo pectoral y le van introduciendo agüita para hacer que la piel estire. Y en otro procedimiento quirúrgico, ya que la piel haya estirado lo suficiente, quitan ese expansor y ponen un implante definitivo. Pero para que ese expansor no se mueva, necesitan tener como muy quieto ese brazo. Entonces, a veces sí hay un poco de disfunción y de dolor en el hombro, pero hay ejercicios, hay formas de hacer que ese brazo o ese hombro no sufra tanto y de que no haya linfedema, especialmente utilizando la prenda elástica en ese proceso. Muy bien, ahorita vamos a hablar más acerca de eso. Déjenme termino con los mensajes que dije, hay muchos. Sí, Hilda Quintana dice, hola, buenos días. ¿En qué tiempo es recomendable ir al fisioterapeuta y usar la manga? Supongo que Hilda se refiere, si no es así, por favor, corrígeme, Hilda, después de la cirugía. ¿Cuánto tiempo después es recomendable ir al linfoterapeuta para saber si necesita manga, si no necesita manga? Bueno, idealmente sería antes de la cirugía. Antes de la cirugía, porque necesitamos tomar las medidas de ambos brazos, saber cuáles son las medidas que se tienen originales antes de la cirugía, para saber tener ese registro y darle continuidad a la vigilancia, porque se trata de prevenir el linfedema. Entonces, previniéndolo, ¿de qué manera? Acudiendo al fisioterapeuta o al linfoterapeuta antes de la cirugía o posterior a la cirugía. Podemos darles una valoración en el postoperatorio, porque hay muchas pacientes que ya salen del quirófano bastante hinchadas. Entonces, saber cuáles son los movimientos pasivos que pueden hacer para disminuir ese problema y hacer otra valoración cuando quitan los drenajes y cuando quitan las suturas. Muy bien, perfecto. Magda Pérez Juárez dice, excelente información, les agradezco en nombre de tantas pacientes y compañeras. Qué linda, gracias. Saraí López, mi mamá tiene siempre mucho dolor en su brazo, pero no lo tiene hinchado. Bueno, ¿es un síntoma? Es un síntoma, puede estar relacionado o no al linfedema, pero habría que ver, hacer una valoración para saber qué edad tiene la paciente, si puede tener alguna otra enfermedad como la artritis reumatoide, el ambiente húmedo, el frío puede generar ese tipo de dolores también. Entonces sí hay que hacer una evaluación completa. Muy bien. Dani Ramos, muy buena información. Saludos, Dani. Saludos. Mari Roland, entonces si se retira solo el ganglio centinela, ¿no hay riesgo de tener linfedema ni el uso de manga? Bueno, el que quiten 1, 2 o 3 ganglios no es lo mismo que quiten 20, 30. Sí hemos tenido pacientes con linfedema aún con ganglio centinela, pero no es porque hayan quitado 1 o 2, sino por el procedimiento quirúrgico. Cuando están buscando el ganglio centinela, hacen una destrucción masiva de vasitos. Entonces, al estar escarbando y buscar el ganglio centinela, pues ese corte genera también una insuficiencia linfática, que se corrige muy rápido con ejercicios y generalmente los que hemos captado, pacientes con ganglio centinela que tienen linfedema, no es muy grande, no pasa del linfedema grado 1, que es menos de 3 centímetros de diferencia al lado contralateral. Y se resuelve muy rápido y no tienen que utilizar prendas, a menos que el linfedema sea bastante severo, etcétera, pero no hemos tenido casos de ese tipo. Muy bien. Dice Claudia Patricia Bres Pintos, nos repite un poquito la pregunta de Hilda, ¿cuánto tiempo después de la cirugía hay riesgo de linfedema? Sí. ¿Cuánto tiempo después? Pues en los primeros 2 o 3 años, la mayoría, el 30-40% de los pacientes sí tienen linfedema. Entonces, hay que ir a hacer una valoración y saber cuáles son los ejercicios que a cada quien le corresponde para su rehabilitación y para la salud linfática. Esta valoración, Maru, ¿cada cuándo se da? Bueno. ¿Cada cuándo yo decido o decide la paciente ir con su linfoterapeuta? Ok, bueno, hay una valoración de primera vez que se hace, bueno, nosotros en la clínica cuando llega el paciente, a veces de primera vez ya llega hinchado.
La mayoría de los pacientes llegan en prevención, afortunadamente, Ujú. y la paciente cuando está en prevención se le da una cita 2 o 3 meses después, dependiendo también la ansiedad de cada paciente, Claro. porque tienen oncofobia, tienen ese miedo de que el linfedema esté presente en cualquier momento y luego las tenemos cada mes en la clínica. Entonces, de manera voluntaria van. Pero lo ideal es estar vigiladas. Si están en prevención, tienen que acudir a que se les tiene que dar para hacer énfasis en el uso de la prenda elástica, en la serie de ejercicios que debe tener cada quien y que no se les olvide. A veces se confían. Me siento tan bien y me he recuperado tan bien que ya hago todo lo que quiero. Y no, tampoco es así. Entonces, tienen que estar al menos, si están en prevención, al menos 3 veces al año y que ir con el linfoterapeuta para que mida su bracito, porque a veces el linfedema cuando es grado 1 es imperceptible. Cuando se tienen menos de 3 centímetros en comparación al otro brazo, no lo ven, no lo sienten, pero ya tienen linfedema y puede crecer más. Entonces, más vale ir a su consulta con el linfoterapeuta que les lleve su vigilancia. Muy bien. Perachu Chávez dice, excelente información, muchos pacientes desconocen el cuidado de los brazos. Sí. Sí, para eso estamos aquí. Lucy Carrillo, el IMSS no atiende el linfedema en pies y no hay recursos para hacerlo por medio privado. ¿La asociación nos puede ayudar en esto, María? Claro que sí. Acudan a la asociación. Tenemos costos muy bajos. Hacemos valoraciones socioeconómicas para darles apoyo a los pacientes que menos recursos tienen. Claro que sí. Muy bien. Acudan a la asociación. Muy bien. Namcha Mosha dice, hola, buenos días. Estoy diagnosticada con síndrome postrombótico en la pierna derecha. Mi pie, dedos siempre hinchados. Uso tobimedia de compresión. Elevo la pierna en varias ocasiones durante el día. Sí. Pero ¿qué otra cosa pudiera realizar? Se comienza a sentir un poco áspera mi piel a pesar de que me pongo crema. ¿Me recomiendan algún tipo de masaje? Gracias por su atención. Sí, definitivamente hay que ir con un linfoterapeuta para que dé tratamiento, porque esa extremidad en un síndrome postrombótico, cuando queda edematizada, es muy molesta, es como si tuviera un linfedema. Entonces, también se da tratamiento y se puede rescatar ese miembro. Con un linfoterapeuta. Claro. Muchas buenas noticias el día de hoy. Es. Déjame te digo que Así creo que es algo que les está encantando a las pacientes. Qué porque hay alternativa para esto, ¿no? Que de repente dicen no, o de repente dicen cómo. Entonces, o así se va a quedar. O así se va a quedar. De gracias a Dios que está viva. Sí, claro. Mensajes alentadores. Sí. Parte de nuestros buenos médicos. Bueno. Pero son buenos. Lo que pasa es que pues desconocen, ¿no? El tema del linfedema. Entonces, al desconocerlo, alguna respuesta tienen que dar a sus pacientes, que no es precisamente la mejor, pero son buenos los médicos. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente. Diana Ochoa García dice, ¿dónde me podría dar la información de un linfoterapeuta en Tijuana? Diana, en la página de la asociación, ahorita les ponemos redes y todo lo que necesiten para poder contactar a la asociación. También les vamos a dejar el teléfono para que puedan llamar y las puedan orientar de una mejor manera. ¿Vale? Monse Sarmiento Valdemar nos dice, mi mamá tuvo linfedema durante el curso del cáncer de mama, sin cirugía. Usó la manga, fue un drenaje linfático a presoterapia y creo que a raíz de todo esto pudo fugarse una célula maligna, ya que después se hinchó el otro brazo, piernas, pelvis y pues todo detonó en su fallecimiento. ¿Podría ser correcta mi apreciación? No, definitivamente no. La etiología del cáncer no es así. Las células malignas se replican, pero porque así son, están diseñadas esas células para reproducirse muchas veces. No es a través del sistema linfático. Ahora dicen, es que hace metástasis a través del sistema linfático, sí, pero no es el drenaje linfático el que lleva esas metástasis. Es la misma célula, su condición genética que hace que se replique en otros órganos. Completamente equivocada, no culpes al drenaje linfático por haber hecho esa extensión de la enfermedad. Es más bien quizás fue un tumor primario, otro primario, que seguramente eso fue,
pero no es por el drenaje linfático. Esa pregunta hacen mucho los pacientes. ¿Usted me va a dar ese masaje linfático? ¿Se me va a pasar a todas partes? No, la etiología del cáncer es muy diferente. Claro, muy diferente. claro, por supuesto. Así es. Yo tengo una duda. El día de hoy vamos a tener a Maru y nos está hablando de esta manera teórica del linfedema, pero no se preocupen, no la voy a dejar ir y dentro de 15 días va a estar de nuevo con nosotros platicando en esta parte un poquito más práctica. Nos va a mostrar las diferentes mangas de linfedema que podemos, que existen, que se puedan utilizar, tipos, algunos ejercicios. Así es. Mi duda con base en los ejercicios es, ¿la natación es buena para el linfedema? Sí, muy buena. Es un ejercicio que nos ayuda a hacer muchas cosas. En general, a todo el ser humano, el ejercicio maravilloso que es completo es la natación, porque hacemos cardio, tonificamos músculo, mantenemos las articulaciones saludables y para la circulación linfática es maravilloso. Sí, 100% recomendable. Buenísimo. Pues para cerrar, quiero mencionar, y Ya, si tan tienes pronto. algo que agregar, No. sí, yo estoy como encantada, de verdad estamos aquí muy, muy emocionados. Insisto, Gracias. eres una persona que viene a dar buenas noticias, de que esto no es como tan fatídico, de que hay solución, de que hay alternativa, y que, Claro bueno, que que sí. exista alguna asociación que nos ayude Por a supuesto. poder poner este tema y darle solución, ¿no? Entonces está muy bien. Les recuerdo, es Asociación Linfática de México AC. Sus redes sociales en Twitter los encuentran como @linfáticamx, la L de linfática en mayúscula y la M en mayúscula también, todas las demás minúsculas. Y en Facebook las encuentran como Asociación Linfática de México. Los teléfonos es el 53 96 58 61. Y si quieren contactarse con Maru, por favor escriban al correo de contacto @asociacionlinfaticademexico.org.mx. ¿Algo más que quieras agregar, Maru? Pues que el linfedema tiene solución y no es quirúrgico. Algunas pacientes me han dicho que lo maravilloso de la terapia del linfedema es que con caricias reducimos ese brazo o esa pierna muy grande. Entonces, acudan a linfoterapeutas certificados, calificados, que se encuentran en el directorio de la asociación y que no pierdan ese ánimo de vivir, de ser felices, porque si la vida nos ha dado otra oportunidad, no es para sufrir ni para vernos así, es para ser inmensamente felices. Y créanme que el linfedema no se cura, solo se controla, pero el linfoterapeuta hace la mitad de su trabajo dándoles toda la información preventiva y de autocuidado, y la otra mitad la hace la paciente, que también tiene que ser muy responsable consigo mismo para mantener esa extremidad al tamaño normal. Y mil gracias por la invitación, estoy a sus órdenes, encantadísima de estar aquí con ustedes. Nosotros más que agradecidos, de verdad, muchísimas gracias, Maru. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros en este programa. Nos vemos en 15 días. Vamos a seguir hablando del tema. Ahora claro en una parte más práctica nos va a enseñar varias cosas que pueden ser muy funcionales. Y si siguen teniendo dudas, no se preocupen. Nosotros seguimos conectadas aquí en la página. Escriban sus dudas y las vamos a ir respondiendo conforme el tiempo, ¿vale? Muchísimas gracias a todos, que tengan una excelente tarde. Linda tarde. Gracias, Laurita. Gracias, Maru. Gracias.